Entonces, el capítulo anterior, leo lo que se dijo al final. Hizo además Yahushua muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Yahushua es Hamashiach ben Yahweh, el hijo de Yahweh, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, en su nombre. No solo como siempre digo, en la fe, que tengas vida a través de creer en Él, sino en su nombre, puesto que sabemos que es clave. Ahora bien, inicio el 21 y último capítulo de Yahuhanán. Es curioso muchas cosas que veo, que noto a veces, que hemos visto aquí ya de versos, o sea, números de versos o números de capítulos importantes de acuerdo a la gematría, y a pesar de que los versos fueron añadidos después, ¿verdad? Y los capítulos fueron añadidos después de ser escritos, pero considero, ¿verdad? Como es el Padre, que es capaz de usarlo todo siempre. Me parece curioso, por ejemplo, este libro, como empieza, ¿verdad? En el principio, como Bereshit, como Génesis. Todo lo que revela de Yahushua en el aspecto literal de su historia y en el aspecto espiritual de la segunda manifestación. Y curioso que tenga en total 21 capítulos, porque es el valor numérico de la palabra Eye, que es yo seré, lo que le dijo Yahweh a Moshe, Eye Asher Eye, yo seré el que yo seré. Ahora bien, en el capítulo anterior habíamos visto de cómo Yahushua resucita, lo ve Miriam, que era representación de, bueno, de Eva. Recuerdan en el jardín, todo lo que, no lo voy a explicar todo otra vez, pero Miriam es la primera en ver a Mashiach, similar a cómo Eva estaba sola cuando vio a la serpiente, en este caso ve la mujer a Mashiach. En el inicio Eva, la madre de los vivientes, de acuerdo al significado de su nombre, se ve con Nahash, la serpiente, valor numérico 358. Ahora Miriam, que significa rebelión, amargura, que es básicamente lo que hizo Eva al comer, trajo amargura y fue por rebelión. Ella ve a Mashiach, valor numérico de Mashiach 358. Y ahí Yahushua está restaurando todo. Parte de eso que la mujer no se le permitía dar testimonio por haber sido engañada por la serpiente. Y ahora Yahushua usa a Miriam para que lleve el testimonio a los discípulos. Obviamente al ella creer en él, de hecho recuerden que él dijo que no lo retuviera, ¿verdad? Eso indica que lo tocó, a pesar de que hay algunas traducciones que ponen no me toques, pero ese no es el punto. Y a lo que voy con eso era similar sucedió con el árbol del conocimiento, como ella primero tocó el árbol y después comió. Ella básicamente tocó a Mashiach, que es el árbol de vida, y después a través de su fe creyó en su resurrección y por ende como si hubiera comido del árbol de la vida, el fruto de la vida. Después de eso se le presenta a los discípulos, entre los cuales faltaba Tomás. Entonces se aparece 8 días después para ver a Tomás y cumplir la fiesta del Omer Reshit, ¿verdad? El inicio de la cuenta del Omer, que se cuentan 7 semanas, y el día después de esa cuenta es Shavuot, que es cuando se dio la Ruach HaKodesh, y con eso se cumplió Shavuot. Entonces, Yahushua resucitó, se les presentó, cumplió el Omer Reshit, y básicamente eso como que llega a cumplir o a cerrar con el ministerio de Mashiach. Entonces este capítulo es como algo extra que vemos que sucedió ahí entre los eventos que vivieron los discípulos, pero que, como he venido diciendo, representa también el aspecto espiritual, la segunda manifestación. Entonces empieza después de esto, ¿verdad? Como siempre digo, como si fuera después de la primera manifestación de Mashiach, por ende refiriéndose al fin. Después de esto, Yahushua se manifestó otra vez. Ese otra vez, vuelvo y repito, ¿verdad? En lo literal, es simplemente que después de haber visto a Tomás, otra vez se les apareció. Pero el hecho de que Yahuhanan está escribiendo en la interpretación Sot, que es misterio, nos revela que va más allá. Y el hecho de decir después y decir otra vez se manifestó hace alusión a manifestarse en el fin de los tiempos. Entonces, después de esto, Yahushua se manifestó otra vez a sus discípulos,
junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Shimón Kef, Tomás, llamado el Dídimo, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Yahuanán y Santiago, bueno, Jacob, pero lo han traducido como Santiago, y otros dos de sus discípulos, y otros dos de sus discípulos. Entonces, Shimón, Tomás, Natanael, Yahuanán y Jacob, y otros dos. Entonces, habían 7 ahí. Vean qué particular, porque recuerdan el libro de Miqueas 5:5, también lo explico en el libro, que dice que Yahweh envía a 7. Voy a leerlo. En Miqueas 5:5, me dan ganas de leer desde el primero, pero no. No. Dice, Él será nuestra paz cuando el asirio venga a nuestra tierra. Recuerdan que Yahushua dijo, yo no vine a traer paz. Quizá esto era lo que esperaban de parte de, obviamente, los Yahudim cuando vieron a Yahushua, que Yahushua les tuvo que decir que no venía a traer paz, porque ellos esperaban que trajera paz. Ahora, dije que no iba a leer y no voy a leer, pero en el verso 2 dice que Mashiach nacería en Betlehem, Éfrata, ¿ok? En el verso 3 menciona que él se iría de la tierra, ¿verdad? Por 2000 años. Entonces, en el verso 2 que nacería en Betlehem, en el verso 3 que tendría que irse, hasta que diera a luz una mujer. O sea, dando a entender hasta que volviera a nacer. No voy a leerlos todos, voy a leer este porque es importante. Dice, pero los dejará cuando se va, hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces está diciendo que se iría y después una mujer daría luz a lo que sería la segunda manifestación, el último, el Hijo del Hombre. Y por si algo también se conecta con Apocalipsis 12. Recuerdan, la Virgen que da luz al varón que va a regir a las naciones con vara de hierro. Entonces después dice que él se levantará, pero no lo estoy leyendo, y los apacentará. Se levantará y los apacentará. O sea que se levantaría como el buen pastor, porque la primera manifestación fue como la puerta. Entonces vuelve a nacer como el buen pastor, puesto que dice, y él se levantará. Es curioso que diga que se iría y después de que diga que nace un niño, dice se levantará, dando a entender que es él mismo el que habría nacido a través de esa mujer. Entonces se levantaría con la grandeza del nombre de Yahweh, mostrando la importancia de su nombre nuevamente. Y ahora en el 5 dice, Él será nuestra paz. Recuerden que Yahushua dijo, yo no vine a traer paz. Jeremías dice, el profeta que profetice paz y esta se cumpla, ese es el profeta que Yahweh ha enviado, o sea, el profeta como Moshe. Entonces aquí está hablando, como ya dije, de la segunda manifestación, habiendo nacido como el buen pastor. Él será nuestra paz, como dice Jeremías. Y después dice aquí, cuando el asirio, que representa a la bestia, venga a nuestra tierra y entre en nuestros palacios, entonces enviaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Yo explico en el libro lo que esto representa o puede ser, porque hay dos posibilidades, en el sentido de que parece indicar que el último, que vendría como buen pastor, tendría 7 principales, 7 discípulos, por decirlo así. Así como Yahushua tuvo 12 para representar las 12 tribus, el último 7 principales por el hecho de que viene por los 7 continentes a traer el séptimo milenio para traer completitud terrenal número 7 y todo lo que tiene que ver con 7. Em, las 7 congregaciones de Apocalipsis, por ejemplo. Y como decía, ¿verdad? Está diciendo, Él será nuestra paz, entonces ya está hablando de Él. Y después dice, entonces enviaremos contra Él, pero refiriéndose al asirio, 7 pastores. Entonces sería él con 7 y 8 hombres principales. Ahora, esto se puede ver como el mismo buen pastor con los 7, o que hay otro además de los 7. Y en este caso sería Eliyahu, el otro testigo que tiene que morir. Entonces es posible que lo separa de los 7 porque este sí tiene que morir mientras que los 7 no. ¿Está claro? Entonces, después dice que devastarán a espada la tierra de Asiria, etcétera, etcétera.
Ahora, eso no dudo haya tenido otras formas de manifestarse. En el judaísmo ahí ponen, ahí también tienen varias opiniones con respecto a eso, ya que dice 7 y 8 lo ven una de dos, como 15 hombres, 7 más 8, o como acabo de decir, 7 y un octavo, como Yahweh suele hacer en Eclesiastés y otros, que pone un límite y después le agrega uno más, ¿verdad? Em, y eso, todo esto que estoy diciendo está explicado en el libro, por si algo. Ahora bien, entonces vemos que Yahushua llega otra vez, se manifiesta y lo que encuentra son 7 discípulos, como si fuera esa segunda manifestación con 7 pastores, los de Miqueas 5:5. Curiosamente también ellos, después de que Yahushua los llama, se volvieron pastores. Entonces aquí están como cumpliendo eso de 7 pastores. Dice entonces, Shimon Kef les dijo, voy a pescar. Qué chiquito este Kef. ¿Verdad? Simón Pedro. ¿Recuerdan que ellos, bueno, muchos de ellos eran pescadores y Yahushua los llamó cuando estaban pescando? ¿Se acuerdan? A Pedro y al hermano y otros. Él llegó y los llamó mientras pescaban y les dijo, los haré pescadores de hombres. Entonces ahora el hecho de que Pedro esté diciendo voy a ir a pescar es como dando a entender en lo literal como que estaba volviendo a lo que hacía antes, estaba volviendo a su vida normal. Ahora también hay que entender, obviamente necesitaba comer y demás, necesita trabajo, es un trabajador, entonces va a ir a trabajar, pero esto se puede interpretar como alguien, ¿verdad? Que está volviendo atrás después de que ya el ministerio se acabó, como verlo así, ya Joshua ya se fue y ahora a volver a la vida normal, voy a ir a trabajar. Eh, entonces es como eso de volver atrás, en el sentido espiritual, curioso que así como Yahushua entonces ve a varios de los discípulos al inicio pescando y los llama para que sean pescadores de hombres. Ahora aquí Yahushua, como en la segunda manifestación, va y los encuentra pescando, como si estuviera todo empezando otra vez. ¿Sí me explico? Como si los fuera a volver a llamar, pero ahora en el fin de los tiempos. Entonces, dice, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Qué raro. ¿Verdad? Entonces aquella noche, como fin de los tiempos. Aquella noche, como en el fin de los tiempos, no pescaron nada, como en la apostasía, ¿verdad? Que no hay peces que de verdad quieran. Eh, dice, pero no pescaron nada. También similar a cuando los encontró, porque recuerdan que él les había dicho, tienen la malla del otro lado, la red del otro lado, y ellos dijeron, no, hombre, hemos estado todo el día dándole, dándole y nada. Haga caso, ¿verdad? Y cuando lo hicieron, la sacaron y recuerdan que la red se rompió. ¿Recuerdan eso? Ok, cuando la red se rompió, después de que Yahushua les dijo eso, además de mostrarles el milagro, representa, porque eso fue al inicio de su ministerio, que después de él irse, la red se rompería. O sea, vendría la apostasía. Y a pesar de haber entrado mucha gente en el reino, a través de Mashiach se empezarían a salir por el hueco de esa red que sería la apostasía. ¿Está claro? Entonces, dice, salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Yahushua en la playa, pero los discípulos no sabían que era Yahushua. Esto es clave, porque eso indica que apareció con otro aspecto, porque los discípulos que anduvieron con él por años lo vieron y no lo reconocieron. Y eso muestra cómo la venida del último, incluso si lo vieran los que anduvieron con él hace 2000 años, no lo reconocerían por ser otra vida, ¿verdad? Reencarnación. Y digo, incluso si fuese así. Por otro lado, también recuerdan que el último es descendiente de Yosef. Y cuando los hermanos ven a Yosef en Egipto, no lo reconocen. Entonces también hace alusión a ese momento. Otra cosa muy importante que viene acá. Entonces dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Yahushua en la playa, pero los discípulos no sabían que era Yahushua. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Hijos, hijos, ¿tenéis algo de comer? Recuerden eh, que
Yahushua vino a ser hermanos, él vino como el Hijo y le dijo a los discípulos cuando le preguntaron cómo orar, oren así, Padre nuestro, nuestro, todos como hijos, hermanos. Pero ahora que resucita y se les aparece otra vez, representando la segunda manifestación, les dice, hijitos, porque ahora viene como Padre. ¿Está claro eso? Es importante. Voy a ver aquí si dice Banim o si dice Baninitos. Banai, hijos. Dice Hayesh, Lahem, Okeil. Sí, es ese, creo, sí. Ujú. Entonces les dice, hijos, ¿tenéis algo de comer? Qué curioso esto también, porque es Yahushua, él es la comida, él es el alimento. Ahora aquí está representando a que viene como buen pastor, el que alimenta a las ovejas. Pero él primero les pregunta a ellos si le pueden dar de comer a él. Como el hijo pródigo, recuerdan que viene al mundo y busca la verdad, busca el alimento espiritual. También obviamente los está probando en el aspecto físico. ¿Tenéis algo que comer, algo de comer? Le respondieron, no, tenemos nada, viaje. No lo reconocieron. Me gustaría saber cómo se lo dijeron, ¿verdad? También, a ver, pero bueno. No, porque ni siquiera, ¿usted ha visto que... no, porque recuerdan Miriam cuando ve al jardinero le dice mi soberano. Aquí no dice no, mi soberano, aquí dice no, siga buscando. ¿Sí me explico? Entonces uno nunca sabe. Y por eso también, una vez más, el cuidado que uno tiene que tener de ser amable con todo el mundo, sea quien sea, conozca, no conozca, lo que sea. Y por más que uno ande frustrado también, que a veces uno anda de cólera, a veces uno anda estresado y así, ¿verdad? Que ni se lo encuentren. Pero uno, de hecho, o sea, ahí es donde uno más tiene que estar atento, que si alguien le habla, a no hablarle como uno se está sintiendo. ¿Sí me explico? Ok, espérese. Tristemente, ahí es cuando uno, sí, con los familiares sí es cosa seria, ¿verdad? Con extraños quizá no, pero entonces, familiares o lo que sea. No, le respondieron, ¿verdad? Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Oh, Yahushua. Mira, ya con eso les dijo todo, porque les está diciendo lo mismo que les había dicho antes, como para ver si hacían el clic. Y qué bueno también, porque por otro lado, en lo físico, si ellos estaban muy carnales ese día, pues una vez más sería como, ¿este quién es que nos está diciendo? Si ya hemos estado aquí toda la noche. Entonces dice, él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, ve, ahí sí lo hicieron. La vez pasada habían puesto peros. Esta vez dijeron, démosle, vamos a ver. Y sí, sí, dice. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Yahushua amaba, Yahuhanán, ¿verdad? Dijo a Pedro, es el soberano. Vean qué bueno Yahuhanán. Fui yo el que lo reconocí, para que sepan. Fui yo el que le dije a Pedro. Entonces, ¿verdad? Por eso es que Yahuhanán es el único que escribe esta historia. Dice, no, yo tengo que contarla, fui yo. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Imagínense qué sorprendente para pescadores. O sea, obviamente para cualquier persona, pero me imagino que mucho más para pescadores. Estar toda la noche dele y no sacar nada. Y de repente que le digan, no, es que la están poniendo al otro lado, ¿es a aquel lado? ¿Y eso qué va a hacer si es un barco y es el mismo mar? ¿Sí me explico? O sea, si los peces vienen de este lado, pueden ir a este lado. Más si huelen alguna carnada o algo. O si andan pasando por ahí, se quedan aquí atrapados como se podrían quedar aquí atrapados. Pero Yahushua quiere dejarles claro quién es, su poder y que es por la derecha. ¿Verdad? El derecho, la justicia, lo justo. Estaban tirándola a la izquierda, los muy zurdos. ¿Quién es el zurdo que anda aquí? El hermano de Drake. Que eran de Benjamín, quizá, por eso por la izquierda. ¿Quién más es zurdo? Ah, sí. No, pero es chiste, obviamente, ya se sintió mal. Estoy bromeando. No, por eso dije que tal vez representa a los de Benjamín, porque recuerden que de Benjamín habían un montón de zurdos. Curiosamente, vean la paradoja, que Benjamín, la mayoría o muchos eran zurdos, y Benjamín significa el hijo de la mano derecha.
y todos salían izquierdos. Legítimo israelita. Va por la derecha, se va por... Entonces, dice, entonces, aquel discípulo, bueno, sí, verá, como les decía, imagínense nuevamente el milagro, todo el rato ahí, ¿qué va a cambiar si la ponen del otro lado? Yahushua está mostrando su poder, le está revelando quién es a través de decir lo mismo y eh, la importancia de la derecha, ¿verdad? Como Yahushua que está a la derecha del Padre. Y bendito Yahweh que los que creen en él son como peces, porque él le dice a los discípulos, los haré pescadores de hombres. Entonces los hombres se vuelven como peces, además de que recuerden que cuando Yahushua se va empieza la era de Pisces. Estamos, por eso los haría pescadores de hombres. Empieza la era de Pisces, los seres humanos que creen en Mashiach como peces, siendo sacados de este mundo, así como los peces son sacados del mar o de las naciones incluso. Y, em, punto que iba a decir ahí, entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces, dando a entender, ¿verdad? Todos los seres humanos que en el fin de los tiempos van a poder entrar a, a la vida eterna. Y aquí no estoy hablando solo de los pocos, también los muchos, ¿verdad? Que van a ser un montón. Claro, a través de muerte. Y Yahushua está sentado a la derecha del Padre. Y Pablo dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Lo dicen presente porque lo único que está pasando, o sea, es la realidad temporal, pero en lo que es eterno, por decirlo así, ya todo se cumplió. Entonces Pablo habla como diciendo, ya estamos ahí espiritualmente hablando, a través de Yahushua, porque somos su cuerpo. Entonces, ¿dónde está Yahushua? A la derecha. Y por ende, todos los que creen en él, que son como peces, están a la derecha, con él, sentados en lugares celestiales. Porque recuerden que en Yahweh no hay izquierda. Como he dicho, o sea, para entenderlo nosotros diría que centro, pero en el judaísmo se habla de que solo tiene derecha. Entonces, y bueno, centro solo existe si hay derecha e izquierda, entonces no se puede decir centro tampoco. La realidad eterna es completamente diferente a esta. El espacio y el tiempo solo en esta realidad se percibe o existe. Tan simple. Entonces, los peces estarían a la derecha, porque son los que son pescados por los discípulos, para que crean en Mashiach que está a la derecha. Ahora bien, entonces aquel discípulo a quien Yahushua amaba, muy humildemente escribe Yahuhanan para que no se den cuenta, dijo a Pedro, es el soberano. Shimon Kef, cuando oyó que era el soberano, oigan esto, me da tanta risa, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. ¿Ven que todo lo hacía al revés el hombre? Ahora, de fijo, que quede claro, tiene que ver con cultura y con el respeto al soberano. Pero se puso la ropa para tirarse al agua. Dice, uy, me va a ver, estoy desnudo. Qué sorprendente. Y ahí vemos una vez más lo emocional que es Pedro, porque no se aguanta las ganas ni siquiera de decir, vamos a remar. No, voy nadando. Allá ustedes si quieren quedarse aquí. Se pone la ropa, imagino, por respeto, por honor, porque además de eso no tiene ninguna lógica, y se tira al mar. Ahora, obviamente, en lo espiritual sí tendría lógica, porque ¿verdad? El estar desnudo o sin ropa representa vergüenza. Por eso la escritura nos dice que nos debemos vestir de Mashiach. Entonces él cuando se da cuenta es el soberano, me tengo que vestir, no puedo estar en vergüenza, ¿verdad? Como encubriéndose, que no como cubrir los pecados para que no los vean necesariamente, sino que recuerden que Kippur, que es expiación, significa cubrir, porque Yahushua cubre nuestros pecados. Entonces al él vestirse es como que está cubriendo sus pecados, pero para no tenerlos, no para esconderlos de que no los vean, ¿verdad? Necesariamente. Entonces cuando yo que era el soberano, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. Y también el hecho de que lo escriban me parece curioso y que el paréntesis, porque se había despojado de ella. Los otros discípulos fueron con la barca. Pero cuando le dieron tiraste, que de Pedro, vamos. Sí, sí, Pedro, y lo más seguro es que iba más rápido. Pedro! Entonces, los otros discípulos fueron con la barca, arrastrando la red llena de peces. Que Pedro los dejó con todo el trabajo. Que no podemos cargar a esta Mashiach. Bueno, hasta luego. Y los otros ahí, ok, de ahí vamos, ¿qué nos vamos a hacer? Si así es Pedro. Ya lo conocen, para que lo inviten.
Dice entonces, y curioso, o sea, si lo pongo a pensar, 6 en la barca y el otro que se fue nadando, ¿verdad? Como siempre la separación de 6 y 7 como el Shabbat, ¿verdad? Pedro ahí va como el Shabbat. Dice, los otros discípulos fueron con la barca arrastrando la red llena de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. 200 codos, el codo equivalía a unos 45 centímetros, entonces como 100 metros, bueno, un poco menos, 90, una cosa así, ¿verdad? Estaban metidos como 90 metros. Y aún así ahí va Pedro, poniéndole bonito. Pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Qué curioso que diga cómo y no nos dé el exacto. Obviamente, lo más seguro, y eso fue lo que él calculó, pero mi punto es que el número que aparece es 200. Recuerden que 200 es el valor numérico de la Reish, que es cabeza, como Yahushua es cabeza de congregación, de la congregación. Pero además de eso, recuerden que, eh, digamos, el 2 se conecta con el 20 con el 200, 200 con el 2000, y o sea, solo un cero más. Así como habrían 2000 años de distancia entre la primera y la segunda manifestación. Ellos estaban a 200 codos de distancia. Mi punto es que no dice 100, no dice 300. Ahora, si dijera 100, también tendría algo que sería la letra Kuf, que representa el fin de los tiempos, pero bueno. Al descender a tierra, vieron brasas puestas. Ahora bien, entonces vemos que no mencionaron, en este caso, la malla no se rompió, la red no se rompió. ¿Por qué? Porque en la primera manifestación, Yahushua vino y después vino la apostasía, y eso fue como un hueco para la red, que se empezaron a salir los peces que habían pescado los discípulos como pescadores de hombres, ¿está claro? Pero ahora, venir la segunda manifestación como buen pastor, la red no se va a romper, porque ya no va a haber apostasía en el milenio. ¿Sí me explico? Ahora ya se cierra con todo y por ende entran todos los que llegaron, a diferencia de hace 2000 años que se salieron algunos a través de los tiempos, por la doctrina falsa y todo lo que fuese. Por bueno, diferentes cosas que suceden, como lo que vemos de la parábola del sembrador, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que no se rompió, bendito Yahweh. Dice, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Ya Yahushua tenía su comida y pidiéndoles, ¿tienen algo que comer? Claramente ahí vemos que lo hizo para llamar su atención, para que se dieran cuenta que él estaba ahí. También para probarlos y para decirles lo de tiren la malla al otro lado, la red. Así. Entonces, dice, al descender a tierra vieron brasas puestas. Brasas, qué curioso, porque Yahushua en la primera manifestación dijo no solo que no vino a traer paz, sino que vino a encender un fuego. El último es el fuego consumidor. Y vean cómo cuando llegan ya hay brasas puestas y lo que vimos en Miqueas de que Él será nuestra paz. Vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. ¿Verdad? Como sabemos, el pan siempre representa a Mashiach o el alimento de vida, que es Mashiach, su enseñanza. Un pescado encima de ellas, ¿verdad? Muestra, obviamente ya tenía comida, entonces hace curioso el que les haya preguntado. Em, y recuerdan que hemos visto que los dos testigos son como los dos peces de Piscis, o como los dos peces que se dieron con los 5 panes, recuerdan, cuando se multiplicó el alimento. Entonces, un pez y un pan se puede ver como el Yahu y el último, em, o, ¿verdad? Como último y primero. Y de hecho, si fuese que vamos a contar las brasas por lo del fuego que les dije, sería el último, Eliyahu y Yahushua. Brasas, pescado y pan. También, si sacamos el pan como el hecho de que es ¿verdad? Lo que se le pone extra, así como Jacob puso un pan extra, y las brasas, que es lo que se usa para cocinar, ahí el punto sería el pescado principal y el plato principal, ¿verdad? Y como dije, los apóstoles serían pescadores de hombres. Entonces, el testigo como Moshe logra llegar a creer en Mashiach y todo lo demás
a través de lo que escribieron los discípulos de Mashiach. O sea que los discípulos, por decirlo así, pescan al último. Entonces, curioso que cuando llega, Yahushua está ahí como segunda manifestación y se puede ver hasta representado por el pescado. Ajá, exacto, exacto, ¿verdad? Recuerdan que el sucesor de Moshe, que representa al testigo como Moshe, al que Yahweh enviaría en el fin de los tiempos, el profeta como Moshe, este es descendiente de Nun, y Nun significa pez. Nun significa pez, significa otras cosas, como el hermano, ¿verdad? Heredero y demás. La letra Nun en sí. Pero Nun en arameo es pez. Entonces, Yahushua ben Nun, que se conoce como Josué, hijo de Nun, Yahushua ben Nun se puede interpretar como Yahushua, el hijo del pez. Y ahora tenemos aquí a Yahushua con un pescado, como haciendo alusión a ese Yahushua, hijo del pescado, hijo de Nun, el que viene en el fin de los tiempos. Ahora, por si algo, no va a aparecer con el mismo nombre, ¿verdad? No se va a llamar Yahushua porque si no, dar testimonio de Mashiach sería como dar testimonio de sí mismo. Tiene que tener otro nombre y por eso Yahushua dice que él le dará a los elegidos su nombre nuevo, porque Yahweh le da un nombre nuevo en el fin de los tiempos. Y Yahushua les dijo, traed de los peces que acabáis de sacar. No, esto es nuestro trabajo, ¿qué? Nosotros. Ya se los va a comer usted, muchacho. Dice, traed de los peces que acabáis de sacar. Subió Shimon Kef y sacó la red a tierra. Vean qué lindo. Dice, sí, yo nadé, pero ahora les ayudo. Vean cómo él terminó sacando la red. Entonces, qué curioso que los 6, como los 6 días, hicieron el esfuerzo de trabajo de llevarla hasta el límite, donde está la arena que es como Israel, y Mashiach esperando con la comidita para el banquete. Y Pedro es el que dice, demen, yo la saco. Entonces, como si fuera, vuelvo a lo mismo, el Shabbat, ya el milenio cuando se llega al reposo y a estar con Mashiach y demás. Y esto era para que no pensamos que no quiso trabajar. Subió Shimon Kef y sacó la red a tierra, llena de grandes peces. Vean eso, no solo peces, grandes peces. 153. 153 es muy interesante, muy importante que nos menciona un número. Ya vamos a ver por qué. Salud. Em, por si algo, ¿verdad? Claramente 9 más de los 144, pero de por sí, ¿verdad? 144 que vemos en Apocalipsis es 144,000. Todo aspecto esto se puede conectar con los elegidos porque son grandes peces. Y recuerden que los elegidos van a ser reyes y sacerdotes, o sea, van a ser los grandes en el reino. 153 tiene varios puntos importantes que ya lo menciono. Dice, y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¿Verdad? Entonces confirma Yahuhanán que a diferencia de la vez anterior, esta vez la red no se rompió. Porque la vez anterior representa la primera manifestación y después vendría apostasía, el hueco en la red. Pero en el fin de los tiempos, que es lo que representa esta manifestación de Mashiach ante los discípulos, no se va a romper la red. Todos van a entrar, no se van a salir. Los que son, claro está. Y siendo tantos, la red no se rompió. Entonces, 153. Vean, esto lo leímos hace poco. Isaías 19:10. Leo desde el 9. Los que trabajan en lino fino y los que tejen redes serán confundidos. Vea que los discípulos tenían redes para pescar. Los discípulos se volverían pastores, pescadores de hombres. Pero los pastores del mundo, dice aquí, los que trabajan en lino fino, recuerden que nosotros nos vestimos de lino finísimo para las bodas del Cordero. Entonces, lo que tiene que hacer un pastor es buscar vestir de lino fino, espiritualmente hablando, vestir de Mashiach a sus ovejas y eh, tejer redes en el aspecto de ser un pescador de hombres. Qué curioso que las redes es como, bueno, es como ponerlo, pero al uno, por ejemplo, enseñar, tiene que conectar una cosa con otra y con otra, y es así como se va tejiendo una red, ¿verdad? Varios puntos donde se unen
las cuerdas. Entonces, los que trabajan el lino fino y los que tejen redes serán confundidos por Babel, por la gran ramera de Babel, confunde a los que enseñan en este mundo lo espiritual. Porque todas sus redes serán rotas. Todas sus redes serán rotas. Esto lo está diciendo Isaías, que como dije hace alusión a la apostasía, pero también esa apostasía que llegaría hasta el puro fin de los tiempos cuando tristemente los que no sigan la verdadera doctrina, todas sus redes van a ser rotas. Cuando dije de que no se van a romper las redes esta vez, me refiero a la red principal, ¿verdad? A la de esos 7 que envía el último, como vimos Miqueas. Porque ahí eran 7 que representan esos 7 de Miqueas. ¿Quedó claro eso? Entonces no estoy diciendo las redes de todos los pastores y religiones cuando digo que no se van a romper. Más bien Isaías nos dice, no, esas de fijo se van a romper. Porque todas sus redes serán rotas y se afligirán todos los que hacen viveros para peces, todos los que hacen iglesias. Pescan y se los llevan a la iglesia, se van a afligir y van a terminar confundidos. ¿Está claro eso? Entonces ven lo clara que se vuelve la profecía cuando entendemos el nuevo pacto o hemos leído el nuevo pacto con Yahushua diciendo los haré pescadores de hombres y estas partes de redes. Pero sin eso uno lee Isaías y ¿qué está hablando? Entonces los pescadores ya no van a tener comida, lo cual en cierta manera se va a cumplir, pero no es el punto principal. Y bueno, ya está hablando de viveros de peces, pero Yahushua, ¿por qué le interesan los viveros? Entonces, en la gematría, el valor numérico 153, 153 peces. El 153 es el valor numérico de Betzalel. Ah, por eso era. Okay. Betzalel, que significa bajo la sombra del poderoso. Bajo la sombra del poderoso. Ah, sí, porque es Alonso, que es el segundo nombre también, así que no está solo. eh, 153, valor numérico de bajo la sombra del poderoso. Entonces, está dando a entender que estos 153 peces representan a todos los elegidos que estarán bajo la sombra del poderoso. 153 es también el valor numérico de Gilquiyá, que es la porción de Yahweh. La porción de Yahweh son los 144,000 elegidos. Entonces, aquí estos 153 peces representan la porción de Yahweh. Vamos a ver. Ahora, por si algo, del, de la red sacaron 153, pero Yahushua tenía uno. Entonces eso nos daría 154, ¿verdad? Si contamos el de Mashiach. Curiosamente, el valor numérico 154 es el de eh, mi padre recoge o mi padre cosecha. Entonces vean cómo Yahushua llegó ahí diciéndoles hijos. Después les dice que pongan la red del otro lado y ellos sacan los 7, como si fueran los 7 pastores mencionados en Miqueas 5. Yahushua les dice hijos, por ende dando a entender que viene como padre. Y cuando ellos sacan la red, con 153 él tiene uno, que hace 154. Por ende, él llegó ahí como el padre de la cosecha. Y esos peces serían la cosecha. ¿Está claro? Curiosamente que con él ya había uno. Y recuerden que el testigo como Moshe, Ben Nun, hijo del pez, asciende al Padre y después viene la cosecha de los elegidos. Entonces, por decirlo así, el pez, primero, el último, ya le hice el enredo ese, primero porque se va antes, pero el testigo como Moshe, que es el último, muere, resucita y asciende. Ese sería el pez que tenía Yahushua en las brasas. Y después entran los 153 que representaría el trigo que es cosechado en la séptima trompeta. ¿Está claro? Entonces, por eso la separación de ese pez con los 153. Pero los 154 juntos significan el padre que cosecha. También significa pastor. No es la palabra más común para pastor, pero hay una palabra aquí que tiene valor numérico 154 que significa pastor, entre otras cosas. No solo pastor de ovejas, también de ganado. Qué bueno. Pero esta palabra que significa pastor también hace alusión a la marca o el sello
que se les pone a las vacas para reconocerlas. Entonces, qué particular, porque los 144,000 van a ser sellados con el sello del poderoso vivo. Entonces, 154 también hace alusión a ese sello que reciben los elegidos. Y por último, el estar lleno, ¿verdad? Como ya haber llenado el cupo, o lo que, el restante, lo que, sí, lo que queda, que en ese caso, ¿verdad? Recuerdan que ahí entra también la palabra remanente. No es la misma, repito, igual que con pastor, pero esta otra palabra que aparece de último hace alusión a remanente. Entonces, vemos ahí varios puntos con este número. Dice la hermana Yahudit, cuando Pedro se puso la ropa y se tiró al mar, se puede ver que Pedro salió a las naciones a enseñar la palabra que es Yahushua. Em, sí, se puede ver así. Sin embargo, lo que respecta a Pedro, recuerden que Pedro fue enviado a los Yahudim, fue enviado a los de la circuncisión. Fue Pablo el que fue enviado al mar, a las naciones. Pero por lo que estábamos hablando ahora, em, sí se podría interpretar como uno de los 7 que es enviado al mar o a las naciones. Dice que cuando hace la pregunta de que si tienen algo de comer, no pidiendo para él, sino más bien ofreciendo de nuevo su misericordia y bondad, ¿verdad? Porque él tenía un pez ahí. Ahora, imagínense, somos 8, ok, vamos. Obviamente lo multiplica, eso no es problema para Yahushua. Pero sí se puede ver así, claro, de que les pregunta, ellos pensando es, quiere comer y nos está pidiendo, sin entender que se podría ver que Yahushua más bien les estaba ofreciendo. No han comido, yo les puedo dar. Y por eso les dice, pónganla del otro lado. Yo ya tengo el mío ahí preparándose. Subió Shimon Kef y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Yahushua, venid, comed. Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Entonces vean qué sorprendente, ¿verdad? Yahuhanán dice, este es el soberano. Pedro lo cree porque se viste y se tira. Llegan todos, yo me imagino, ya, si no fuese el Señor, pero ¿qué les pasa a estos muchachos? ¿Verdad? Llegan todos, están preparando comida y todo, y nadie se atreve a preguntarle si él es el Mesías. Claramente parte del amor, respeto y demás. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? ¿Quién eres? Ajá. Sabiendo que era el soberano, no se atrevían a preguntarle. Vino pues Yahushua, que esto, ¿verdad? También se puede ver como lo que respecta a la segunda manifestación, que el Padre les ponga en el corazón, que lo sientan, pero no se atrevan a preguntarlo, sabiendo que era el soberano. Vino pues Yahushua y tomó el lejem y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Yahushua se manifestaba a sus discípulos. La tercera vez que Yahushua se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Verdad? Porque se les manifestó cuando no estaba Tomás, cuando estaba Tomás y ahora que estaban estos 7. La tercera vez. Y en ese aspecto se puede interpretar, ¿verdad? Como el que era, el que es y el que ha de venir. La tercera vez es el que ha de venir, el último. En el aspecto de que Juan dijo, en el principio era la palabra, ¿verdad? Como si esa fuera la primera vez. Y después la palabra se hizo carne, segunda vez. Porque la palabra se les reveló a los creyentes a través de los profetas, pero no en carne, ¿verdad? Eso sí, por si algo. Entonces, por lo que dije del que era, la palabra que se le manifestaba a través de los profetas, el que es Yahushua en la carne, que vino, murió y resucitó, y el que ha de venir, el último. Entonces dice, esta era la tercera vez que Yahushua se manifestaba a sus discípulos y después de haber resucitado de los muertos, perdón, después de haber resucitado de los muertos. Después de comer, esto me gusta mucho también, después de comer, Yahushua dijo a Shimon Kef, Shimón, hijo de Yoná, curioso que lo llama Shimón, no le dijo Pedro, ¿verdad? Porque recuerden que él venía de negarlo. Ahora, ya lo había visto 2 veces, pero ese día no hablaron de eso, fue rápido. Entonces,
Curioso que sí, exacto, hay que hablar algo, no me acuerdo. Imagino a Pedro haciéndose el mae, ¿verdad? Ay, Yahushua, qué bueno que resucitaste. Sí, eso es lo que representa. Ah, bueno, no necesariamente que haya sido el último, sino lo que está representando al estar Yahushua con otro aspecto. Ujú. Entonces, decía Shimon, bueno, después de comer, Yahushua dijo a Shimon Kev, Shimon, recuerden que Shimon era lo que le decía cuando él estaba mal portado, ¿verdad? Cuando se dejaba llevar por lo que le decía la emoción, la carne. Por eso le decía Shimon, que significa el que escucha. Pero él no solo escuchaba la Ruach, también escuchaba el espíritu del maligno, sin saberlo, por la emoción, ¿verdad? Que suele suceder. Shimon, hijo de Yoná, ¿me amas más que estos? Qué curioso que se lo pregunte así. Y yo me imagino a los demás como, no, 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 Yahushua, no. Y hasta el mismo Yahuhanán está ahí, que es el amado. ¿Me amas más que estos? ¿Por qué Yahushua le dice eso? Sí, sí. Shimon, hijo de Yoná, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, soberano, tú sabes que te quiero. Qué feo eso. ¿Verdad? Que decirle a alguien, más en español, ¿verdad? Porque en otros idiomas tal vez no se nota, pero decirle a alguien, te amo, y que le diga, te quiero. No, hombre, ya no te amo. O que diga, te amo, y que le diga, ay, gracias. Como dicen, ¿verdad? Considero que, considero que lo escriben así, te quiero, como dando a entender la forma en que él se sentía y cómo va avanzando. Sí, para ir rectificando, porque de fijo sí se sentía bastante mal. Estamos en el 21. ¿21 qué, perdón? 15, 16. Ok, voy a fijarme. Ok, el 15. Ok. ¿Me amas? 21:15. Dice, dijo Yahushua a Shimón, Peter, dice aquí, a Shimón Kev, Shimón, ben Yoná, hijo de Yoná, hijo de la paloma. Recuerden que la paloma representa la Ruach y no es necesario, ¿verdad? Decirle a alguien necesariamente de quién es hijo. Entonces, Yahushua lo está diciendo. Bueno, por un lado es como decirle el apellido a alguien. Y ya cuando le dicen el apellido es cosa seria, ¿verdad? ¿Pero usted por qué? Eh, es como decirle el apellido. Entonces lo que quiere llamar es toda su atención a algo que es serio. Pero también al decirle Shimon Ben Yonah es como decirle el que escucha la Ruach HaKodesh. ¿Está claro? Shimon, el que escucha, Yonah, paloma. Y la Ruach bajó como paloma. Después le dice, Ben Yonah, Haim, Tehabeini. Sí, Tehabeini. ¿Me amas? Qué curioso. Aquí no dice más que estos. Y ese es el mismo verso que me dijeron, el 15. Oye, oye, oye. Sí. Sí, se metió de noche y lo escribió en el libro de Juan. Más que estos, sí. Estos. Sí, ¿no? Qué curioso. Nada más dice, eh, me amas completamente, como diciendo, me amas con todo, tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, que es como hay que amar a Yahweh. Ah, no, perdón, perdón, lo leí mal, pensé que era de llenura, pero no, es meile, más que estos. Es la mem de más que y eile estos, perdón, fue mi culpa. Entonces, sí, sí le dice más que estos. Me amas más que a estos, sí, sí, está usando el verbo amar de ahabá, amor. Y voy a ver si todos, si le dice te amo, después otra vez, ajá, y si de fijo todos usan. Porque también, para ser sincero, no recuerdo. No, sí, hay otro término en hebreo también para amar, como el que se usa en, por ejemplo, el nombre de David, que es amado,
Es otro término diferente de Ahabá. Entonces, le respondió, sí, soberano, tú sabes que te amo. Ah, bueno, perdón, porque ese era el que más vi. Solo vi la pregunta de Yahushua y no vi la respuesta de Pedro. Dice, Ken Adoní, sí, mi soberano, tú sabes que te amo. Sí, ya lo había visto, sí. Ajá, te amo. Entonces, vuelvo y repito, le respondió, sí, soberano, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Como les he dicho, Pedro fue el nombre que Yahushua le dio, Kef, que significa piedra, por eso Pedro, o sea, sí, por eso le pusieron después. Al ser Pedro una piedra, representa la piedra angular. Por eso Yahushua lo manda a él específicamente, a pesar de estar esos otros ahí. Específicamente lo manda a Pedro porque Pedro lo representa en la primera manifestación como la piedra angular. ¿Estamos? Sí, soberano, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos, ¿verdad? Lo está mandando a ser pastor. Volvió a decirle la segunda vez, Shimón, hijo de Yoná, ¿me amas? Kef le respondió, sí, soberano, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Shimón, hijo de Yoná, ¿me amas? Imagino, pero ¿qué está? ¿Está mal del oído o qué? Ahora, por si algo, vean qué curioso que ellos no le habían querido preguntar. Entonces no se había como que hablado directamente que él es Mashiach. Y a pesar de eso le está diciendo, ¿me amas? O sea que si no se supiera, qué raro sería para Pedro. ¿Quién es este señor que me está diciendo que si lo amo? Sí, sí, ya lo está dando por un hecho. Y obviamente Yahushua sabía que ellos sabían, pero no se había hablado. No lo habían conversado. Shimón, hijo de Yoná, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, soberano, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Vean cómo al menos según esta traducción primero le dice corderos, después ovejas, ¿verdad? Por si algo. Le dijo la tercera vez, Shimón, hijo de Yoná, ¿me amas? Kev se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿verdad? Claramente, porque es como diciendo, pero ¿por qué me pregunta tanto? ¿Será que no me cree? Pero tras de eso, como está por decir, él sabe todo. ¿Cómo me pregunta? Si me pregunta, a pesar de saberlo todo, me imagino que es porque debe saber algo que yo no sé. Como la vez pasada, que me dijo que lo iba a negar, según yo no, y lo terminé negando. Entonces ahora me dice que si lo amo y me dice tres veces, lo más seguro no lo amo. ¿Sí me explico? Esa eh, deducción que sacó y por algo se entristeció. Porque dijo, y tal vez no lo amo. Yo siento que sí. Exacto. Sí, sí, es como di, quizás por ser tan emocional y es un enamoramiento de esos que son pura ilusión, pura imaginación y demás. Entonces él piensa eso, ¿verdad? Deduce eso, puesto que Yahushua todo lo sabe, se preocupa, se entristece. Ahora bien, ¿por qué es que Yahushua se lo pregunta tres veces? Porque Yahushua ahí apareció para restaurarlo, rectificar lo que él había hecho al negarlo tres veces. Entonces, Pedro lo negó tres veces. Ahora le pregunta si lo ama tres veces. Al decirle que sí, tres veces ya quedó en cero. Como si nunca lo hubiera negado. ¿Sí me explico? Era la tercera vez que se les aparecía a los discípulos. Curiosamente le pregunta tres veces. Porque las dos veces no lo hablaron, les dije, ¿verdad? Le preguntó por las dos anteriores. Entonces, le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Shimón, hijo de Yoná, ¿me amas? Kev se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, soberano, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Qué lindo que se lo dijo así, ¿verdad? No le dijo, tú sabes todo, así que dígame usted. Sino usted sabe que yo lo amo, ¿para qué me pregunta? Soberano, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y a Joshua le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Qué feo.
Ahí le estaba profetizando que iba a ser llevado a morir por él eventualmente. Y hasta se lo dijo en parábola. Habrá que ver si él le paró bola. ¿Verdad? Si entendió lo que le estaba diciendo. Más que empataron. Entonces, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, ¿verdad? Como básicamente eras independiente, podías hacer lo que te diera la gana. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, como en el madero. Porque se dice curiosamente que él fue sacrificado boca abajo. Y de ahí es donde los romanos, los católicos agarran para usar la cruz al revés. ¿Verdad? Como el trono que tiene el Papa con una cruz al revés, no sé si lo han visto. Supuestamente es por Pedro, que Pedro lo iban a sacrificar y él dijo que no era digno de ser sacrificado como Mashiach, entonces que lo sacrificaron al revés. De ser así, o sea, de haber sido sacrificado similar a Mashiach, habría sido con los brazos extendidos, para arriba, para abajo, brazos extendidos. Entonces, qué curioso que diga, extenderás tus manos y te ceñirá otro, ¿verdad? Como lo iban a vestir, por ejemplo, para llevarlo a la muerte. Y te llevará a donde no quieras. Entonces le estaba dando a entender que iba a tener que morir. Ah, bueno, aquí viene. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de exaltar a Yahweh. Entonces, qué curioso que cuando Yahushua va al madero, cuando lo iban a atrapar antes de, Pedro le dijo, yo estoy dispuesto a ir a morir contigo. Y ahí es donde Yahushua le dice, si me vas a negar 3 veces, antes de que cante el gallo 2. Entonces, después, cuando ya se llevan a Yahushua, está la señora que dice, usted andaba con ellos, ¿verdad? Y él, no, ¿cómo se le ocurre, señora? Después le pregunta a otro hasta que ya lo niega 3 veces, canta el gallo. Entonces, ahí vemos que Pedro en ese momento, por no entender y por otras razones, entre esas miedo, lo niega. Eso indica que en ese momento no estaba listo ni preparado para ir a morir con Yahushua como él había dicho de acuerdo a su emoción. Pero ahora que Yahushua resucita, obviamente la fe de estos hombres crece al máximo que puede haber y Yahushua lo restaura preguntándole 3 veces si le ama. Entonces lo trae de vuelta a ese punto donde no lo había negado, donde él había dicho que estaría dispuesto a morir por él. Y Yahushua le dice, ahora sí vas a ir a morir por mí, cuando seas viejo. ¿Sí está claro? Entonces como que lo preparó, porque después de decirle 3 veces que lo ama, ahora sí le revela que va a tener que morir, sacrificado, como él lo fue. ¿Está claro? Entonces, esto dijo dando a entender con qué muerte había de exaltar a Yahweh. Y dicho esto, añadió, sígueme. Qué bueno. Entonces estaban los 7 con Mashiach. Entre todos, ¿verdad? Terminan de comer y le empieza a preguntar a Pedro, ¿me amas más que estos? Em, Después, Pedro le dice, perdón, Yahushua le dice, sígame. Entonces se van caminando por ahí. Esta parte me gusta, me da risa. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que los seguía el discípulo a quien amaba Yahushua. Yahushua le dice a Pedro, sígueme. Y ahí va Juan. Sígame los buenos, digo Yahushua. Volviéndose Kev, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Yahushua, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, soberano, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando, ahora, qué curioso que Yahuarán pone este detalle, porque ya ha dicho varias veces el que amaba, pero no dice este detalle, lo dice en esta ocasión. Recuerdan que fue Pedro el que le preguntó a Juan, dígale, pregúntele. Y ahora Pedro está molesto porque ahí viene Juan. Entonces, como ya, sí, el mismo al que Pedro le preguntó, ahora Pedro está enojado. Ahora Pedro ni lo quiere ver. Oh, Juan. Entonces, dice, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, soberano, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Kev lo vio, dijo a Yahushua, soberano, ¿y qué de este? ¿Verdad? ¿Y este qué está haciendo siguiéndonos? ¿Qué metido? ¿Verdad? Que también por otro lado, o sea, por la respuesta que le da Yahushua, me parece que sí se lo dijo de una manera negativa, como, ¿y este qué? ¿Por qué no se está siguiendo? Usted me dijo a mí que lo siguiera, no a él. ¿Verdad? Más o menos así fue lo que le dio a entender. Ahora, se podría entender, viéndolo un poco más positivo, como preguntándole, ok, usted me dijo a mí que yo voy a tener que morir. ¿Y él qué? Él también va a tener que morir. Que en cierta forma sería como, ¿vamos a morir todos por usted o solo yo? O, o él por ser su amado no.
¿Sí me explico? O sea, hay varias formas de verlo, pero sea como sea, ¿y este qué? Como, ¿cuál va a ser el futuro de él? ¿Y por qué no se está siguiendo ahorita? Cuando Pedro lo vio, dijo a Yahushua, soberano, ¿y qué de este? Y Yahushua le dijo, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú. Qué poderoso. ¿Verdad? Y esto es algo que nos dice a todos. Deje de estar viendo al otro. Usted encárguese de seguir usted. Deje de estar viendo a quién viene, quién va, si al otro también lo invitaron, si no lo invitaron, lo que sea. Sálvese usted. La salvación es personal, como le dijo Pablo a Timoteo, sálvate a ti mismo. Sí, la salvación viene de Mashiach, pero a uno le toca seguirle. Está claro. Entonces Yahushua le está diciendo, ¿y usted qué con él? ¿A usted qué le importa? Usted nada más sígame, cumpla su parte y recibirá su recompensa. Después hablo con él de lo suyo. ¿Sí me explico? Entonces, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Esto hizo que mucha gente llegara a pensar que Juan nunca iba a morir, que Juan iba a estar vivo hasta que Yahushua volviera al mundo. Pero Yahushua no le dijo que así iba a ser. Yahushua le dijo, si yo quiero, puedo hacer que así sea. Si yo quiero, pero no era el punto. ¿Está claro? Por otro lado, Juan es el que escribe el Apocalipsis. Entonces, recuerdan que Yahweh le dice algo muy similar a Daniel y a Juan, como si ellos dos fueran representación o los dos testigos. Porque recuerdan que Yahushua hizo un cambio con Juan cuando le dijo, he aquí tu madre, cuando él estaba muriendo, y a la madre le dijo, aquí tu hijo. O sea, Yahuhanán llegó a representar la segunda manifestación de Mashiach. Y al él ser el amado, como tantas veces se dice, entonces es el David, porque David significa amado. Entonces representa la rama de David. ¿Sí me explico? Daniel, al ser un profeta del antiguo pacto que trae juicio, Daniel, mi juicio es el poderoso, representa a Eliyahu, que es un profeta que estaba conectado con el juicio más que con la misericordia. ¿Sí me explico? Entonces, ya dije, como representación o como si lo fuesen. Como si Yahushua está diciendo, sí, no, él va a estar en el fin cuando venga. También, sí, si los vemos solo a ellos dos, sí, exacto. Si solo vemos este contexto y están ellos dos, como si fuera Yahushua llamando a los dos testigos. Ujú. Ajá, exacto. Y en ese caso, como acabas de decir, Pedro como piedra, como la piedra que desciende del monte, ¿verdad? Y golpea la estatua y esta se vuelve un monte. Entonces el último sería Pedro ahí. Y Juan como Juan el Bautista, porque el nombre se aplica para ambas cosas. ¿Está claro? Entonces Juan como Juan el Bautista, o sea, como Eliyahu. Pedro al ser una piedra que representa a Mashiach, como el último. Entonces, cuando Pedro lo vio, dijo a Yahushua, soberano, ¿y qué de este? Yahushua le dijo, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú. Esto a mí me da risa, o sea, me parece particular, curioso, porque hay una historia en el judaísmo del judío errante. Como que hay un judío que supuestamente le cayó una bendición o maldición que hizo que no muriera nunca, entonces anda errante por todo el mundo. Y se me parece, o sea, quién sabe si hay alguna conexión, pero es como si Yahuhanan fuera ese Yahudí errante, que nunca moriría, porque por Pedro que preguntó. Entonces dice, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú. Se extendió entonces entre los hermanos el rumor, de que aquel discípulo no moriría. Entonces la gente pensaba que Yahuhanan nunca iba a morir. Ya me lo imagino todo lo que le decían. Y ya, bueno, Mashiach dijo, yo no sé. Entonces, recuerden que curiosamente Yahuhanan, algo sí sucedió con él especial o diferente, es que fue el único discípulo que no murió sacrificado, que no lo mataron por creer en Mashiach. A él lo metieron en la cárcel de Patmos, que es donde escribió el Apocalipsis. Ahora, hay dos teorías. Una que murió en la cárcel y otra que ya de viejo lo dejaron salir y murió en casa. Pero lo que sí es fijo es que fue el único que no murió como los demás discípulos. Y curiosamente, al ver el Apocalipsis, él vio la venida de Mashiach. Entonces, estuvo vivo hasta ver la venida de Mashiach. ¿Sí me explico? Al final, aunque haya muerto hace 2000 años, ya vio la venida. Entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Yahushua no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, que a ti. Entonces, Juan sí entendió.
Y Abujanán sí entendió que ese no fue el punto. ¿Quién sabe si otro día le preguntó, Yahushua, ¿qué? ¿Yo no me voy a morir o qué? Porque ya yo vi que usted le dijo a Pedro algo. ¿Verdad? Pero Yahujanán sí entendió y lo más seguro por tener un ruaj de revelación como el que tenía por el cual se le dio el Apocalipsis. ¿Verdad? Entendió el sot de eso que le dijo a Pedro, pero la gente se quedó con el Peshat, con el aspecto literal de lo que le dijo Yahushua en vez de irse con el misterio, la revelación. Entonces Yahuhanán sí lo entiende y por eso él mismo nos lo explica, para que uno no pensara eso, o para que otros no lo tomaran después, el hecho de que él muere como una contradicción. Obvio, Yahushua no cumplió lo que dijo aquí. Entonces Juan nos dice, no, sí me va a morir. No fue eso lo que él quiso decir. Entonces dice, pero Yahushua no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Ahí ya digo, este soy yo. Hay también otras, oigan esto, sorprendente. Y a pesar de que Juan quizá no sabía el tamaño de la tierra en ese tiempo, la Ruach sí. Entonces vean qué sorprendente. Hay también otras muchas cosas que hizo Yahushua, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Imagínense cuántas cosas hizo que Juan dice, no, hombre, no cabrían los libros en el mundo. Ahora sí, por si algo, él dice pienso. Entonces sería como que fue algo de él y no de la Ruach. ¿Sí me explico? Como cuando Pablo decía, esto no me lo dijo la Ruach, esto lo digo yo. Pero en todo caso, o sea, el punto es que es una cantidad inimaginable de cosas, milagros y demás que hizo Mashiach. Y también eh, como muchas veces que me preguntan algunos que por qué en el Génesis o por qué aquí o por qué allá no dice tal cosa o no explica más a fondo o por qué no dice los nombres de X mujeres, etcétera, como las hermanas de Caín y Abel, por ejemplo, cosas así, es porque si Yahweh escribe todos los detalles, este libro nunca se acabaría. Y si con este tamaño la gente no lo lee, usted se imagina que fuera un poco más grande. Entonces Yahweh dejó lo que era necesario para la salvación y cuando ya estemos del otro lado, ahí sí vamos a tener todos los libros y las historias que queramos y en 3D. Les decía yo a mi hermana y a Harman la vez pasada que es que me acordé de otra cosa que les dije. em, que qué poderoso si ya en el milenio o en el sí, nueva tierra, el nuevo cielo, que uno pueda decirle a Yahweh, Padre, podría ver un momento cómo fue la pelea de Goliat con David. Y de repente uno está ahí viendo todo el pleito como si estuviera entre la gente. ¿Sí me explico? O sea, se imagina estar ahí viendo todo suceder. O sea, como si uno estuviera ahí. Repito, si hoy en día se pueden hacer cosas con realidad virtual y otro montón de cosas, imagínese lo que Yahweh puede hacer. O sea, puede llevarnos hasta ese lugar, ese momento y que lo veamos. Y después pensaba yo, ¿usted se imagina qué poderoso que nosotros, me refiero a los elegidos, del otro lado, pidiéndole a Yahweh eso, termináramos siendo los malajim que vinieron en la historia a través de... Imagina qué loco. Ah, bueno, este que aparece aquí como Silaí, ¿se acuerdan como Talita Kumi? Corderita, levántate. Entonces, primero, aquí aparece cordero y después ovejas, ovejas. En realidad sí sería como mis corderos y después mis ovejas. Dice, como ya era la tercera vez que se le apareció, quiere decir que siempre tenía diferente aspecto físico. Eh, o sea, aquí hablando de la tercera vez a la que se refiere, en lo literal, es, repito, cuando se les apareció a los discípulos que estaban las puertas cerradas y no estaba Tomás, y después cuando se les apareció y estaba Tomás. Entonces, claro, es posible que en esas tres ocasiones hubiese sido el aspecto diferente, aunque como la primera vez resucitó y se le aparece a Miriam, ahí vemos que Miriam piensa que es el jardinero. Ahora, a menos de que él tuviese como un talit y se estuviera cubriendo mucho y simplemente porque él había muerto no se imaginara que fuera él, a menos que eso haya sido así, obviamente habría tenido otro aspecto que sería por haber sido resucitado. No obstante, cuando se le parece a Tomás, tiene las heridas, entonces tendría sentido que tuviera todo el mismo aspecto.
porque si él quería ver las heridas para creer que era él, de ahí, si sale con otro aspecto, va a ser difícil que crea que es él. Entonces, yo diría que esas dos ocasiones que se les presentó igual. Y esta tercera, diferente. Y con más razón, eso indica que esta tercera representa la segunda manifestación de Yahweh en la tierra. ¿Sí me explico? Porque esas dos anteriores siguen siendo parte del de la primera manifestación o de su ministerio. Dice aquí, se podría ver como representación de los pocos a Yahuanán que no muere por seguir al Padre. Lo que se da a entender, sí, aunque recuerden que él mismo dijo, no es que no murió o no que no moriría, pero lo que dice Yahushua, si yo quiero, él puede permanecer vivo. Eso revela que Yahweh va a querer hacer que unos no pasen muerte. ¿Y por qué? Por ser amados, como Yahuhanán era el amado. Entonces, por los 144,000 ser amados por Yahweh, ser hijos espirituales del amado David, y digo así en el sentido de que eso es lo que significa, y por el hecho de que Jeremías parece indicar que David reencarna en el fin de los tiempos como el último, según Jeremías, por la forma en que habla. Ya, Jeremías habla del último llamándolo David. No es que dice que será como David, como lo hace con Moshe, que será como Moshe. No, en este caso dice David se levantará, él mismo. Entonces, de hecho, eso es parte de las razones por las que los judíos tienen la creencia de que Adán, por las letras de su nombre, reencarnaría como David y después como Mesías. Adam, Aleph, Dalet, Mem. Em, entonces, si Yahuanán ahí como el amado, por los amados, hijos de la rama de David, representaría que si Yahweh quiere, no pasan muerte. Y también eso es particular, ¿verdad? Porque hay gente que, bueno, por eso ya se contradicen montones, porque como ya sabemos, una de las razones por las que Yahweh se llevó a Eliyahu y a Hanok vivos era para darnos testimonio de que eso puede suceder y que lo va a hacer. Pero recuerdan cuando hablamos de reencarnación siempre sale alguien que usa Hebreos 9:27 y fue establecido para el hombre morir una vez y después de esto el juicio, ¿verdad? Y no entienden cómo interpretarlo y solo lo interpretan con respecto a reencarnación. Pero si se va a dar la transformación o lo que los cristianos llaman el rapto erróneamente, porque ¿verdad? Eso no aparece en la escritura, eh, de ahí uno podría sacar Hebreos 9:27 y decir, no, aquí está establecido que el hombre tiene que morir, como que se va a ir sin morirse. ¿Qué le pasa? ¿Sí me explico? Y se les viene abajo toda la doctrina, pero por falta de conocimiento. Entonces, aquí al Yahushua decir, si yo quiero, él no muere, nos revela que por más que Hebreos 9:27 esté escrito, si él no quiere, la persona no muere y punto. Está claro. Y eso es porque Hebreos 9:27 es una de esas, por decirlo así, reglas eh, que, em, o sea, que no es algo completamente, o sea, y repito, es por el contexto, la forma en que está hablando, nos está revelando que es la ley general, pero no quiere decir que Yahweh no pueda de una manera, como siempre lo hace. La naturaleza funciona de una manera. Cuando Yahweh separó el mar, cuando hizo que cayera maná y otros milagros, él lo que hizo fue como ponerle un alto a la naturaleza y hacer que se manifestara de una manera diferente. Por eso es sobrenatural. ¿Sí me explico? Lo que sucede milagrosamente es algo sobrenatural. Entonces, lo natural es que el hombre muera, pero Yahweh puede sobrenaturalmente salvar al hombre para que no muera como la naturaleza lo dicta. ¿Está claro? Y eso es parte de lo que vemos en Hebreos 9:27, pero la gente lo malinterpreta tristemente.